a todos los que nos estáis siguiendo en directo y bueno, quiero presentarlos en esta charla que esperamos que sea la primera de un ciclo en el que se van a abordar pues temas de lo más interesante de la historia universal. En esta primera charla tenemos, bueno, como episodio piloto ya se está viendo por este principio tan accidentado, tenemos a un invitado de excepción que es Marco Almansa Fernández. Él es doctor en Historia Antigua y Ciencias de las Religiones por la Universidad Autónoma de Madrid y presidente, o flamen, como él prefiere decirlo, de la Asociación de Recreación Histórica Romana Mos Religiosus, en la que se dedican a acercar al público las costumbres, tradiciones y rituales que se practicaban en el Imperio Romano. El lema de revivir para explicar, ¿verdad? Tenemos entonces a Marco Almansa Fernández. Marco, te voy a quitar los colores, como te decía, entonces te voy a empezar preguntando por cómo te metiste en este embolado de las religiones antiguas hasta llegar al punto de doctorarte en Ciencias de las Religiones. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación, por, en este caso, inaugurar, ¿no?, ese ciclo de charlas que quieres organizar, y la verdad es que muy contento de estar aquí por tu canal y grupo, ¿no? Y bueno, la cuestión de por qué me metí en el mundo de las religiones, ¿no? Yo creo que es un mundo apasionante, no es el único apartado que me gusta de la historia de Roma. También me gusta mucho el ambiente militar y social, pero en el religioso había como algunos elementos que todavía quedaban, algunos cabos sueltos, ¿no? Entonces quería investigar más, quería conocer, ¿no? Porque siempre es bueno tener esa curiosidad, querer conocer más de este mundo, en general de cualquier época, pero en este caso, pues, del mundo religioso romano, ¿no? Y bueno, y eso me condujo a que quería aún saber más. Y bueno, aparte de hacer la carrera de historia, el máster y el doctorado, ¿no? Quise vivirlo, ¿no? Y entonces hice una de las cosas que creo que a muchos historiadores creo que les recomendaría hacer para su época favorita, que es la recreación histórica. En este caso yo me metí allá en el año 2007 en la recreación y hasta el día de hoy sigo haciendo esta recreación, ¿no? Y entonces hay un aspecto muy importante dentro de la recreación que es lo más llamativo, que es el mundo militar. Pero me pregunté, oye, ¿y el aspecto religioso qué es, ¿no? ¿Por qué no se recrea? Teniendo en cuenta que lo religioso en el mundo antiguo en general y en particular lo romano impregna absolutamente todos los ambientes, todos los aspectos, ¿no? Político, militar, civil, gladiatorio. Bueno, pues dije, pues vamos a crear esto, ¿no?, de Mos Religiosus, y bueno, y hasta ahora aquí estamos, ocupando, ¿no?, ese pequeño nicho que en la medida que nos dejan, pues podemos seguir haciendo algunos eventos y algunas explicaciones y recreación histórica en este sentido, ¿no? Y la verdad es que una labor encomiable, porque yo os estuve viendo por vídeos, no tuve la suerte todavía de veros en directo, pero sí os estuve siguiendo en vídeos y os lo recomiendo a todos que los sigáis por las redes y que vayáis a los eventos que realizan, porque son fantásticos directamente. Bueno, nos metemos aquí en vereda. Sí, bueno, decir que toda la gente está invitada, somos de Madrid, pero que toda la gente está invitada también a querer, si quieren unirse, a recrear, no solo el aspecto religioso, sino también aspectos civiles, y también tenemos el ambiente militar, ¿no?, con la cuarta corte pretoriana. Perfecto, pues ya, si alguien que nos esté escuchando se anima, pues a engrosar las filas. De todas las edades, géneros y lugar. Fantástico. Marco, llegan los romanos a la península ibérica. ¿Qué expresiones religiosas se encuentran? ¿Podemos hablar de un panorama unificado, prerromano, religioso, o un conglomerado absolutamente diverso? ¿Con qué sustratos se encuentran los romanos cuando llegan aquí a nivel religioso? Bueno, los romanos cuando entran en la península ibérica, más o menos
en torno al 218 a.C., ¿no? Que ya tiene, digamos, oficialmente la entrada de Escipión, el futuro Escipión el africano, con esto de las guerras púnicas, y a medida que se va expandiendo territorialmente Roma por la península ibérica, se va encontrando en primer lugar lugares que están, vamos a decirlo así, civilizados, están construidos a la manera centro-oriental o digamos con un urbanismo greco-oriental en este sentido, porque tenemos colonias griegas, tenemos colonias fenicias y por supuesto hay ciudades íberas, ¿no? Estamos hablando de todo este levante mediterráneo, del levante peninsular y de la zona sur peninsular, ¿no? También. Entonces nos encontramos con una zona de una gran facilidad civilizadora, por así decirlo, que Roma la encuentra fácil para seguir expandiéndose por estas zonas. ¿Y por qué? Bueno, pues hay colonias griegas, Roma ha bebido en este momento también mucho de esa praxis, de esa funcionalidad del mundo griego, del mundo etrusco también, del norte de la península itálica, y entonces se encuentra con unas zonas, digamos, aparte de ricas, ¿no? En el sentido agroalimentario, nos encontramos con ciudades, digamos, con una potencia civilizadora, bueno, esto entiéndase entre comillas, ¿vale? Entonces, Roma se encuentra con una serie de pueblos que ya conoce, ¿no? Que son los griegos, los fenicios o los fenicio-púnicos, y los íberos, que los irá conociendo a medida que se vaya expandiendo. Y claro, a medida que va introduciéndose hacia el interior de la península, se va a encontrar con una serie de pueblos, ¿no? Los mal llamados celtíberos, y que va a ser efectivamente un conglomerado de pueblos, que además Estrabón, ¿no? En su geografía nos lo describe, ciertamente, bueno, pues nos lo describe a la manera en la que él sabe, en la que están repartidos esos pueblos, ¿no? Según ciertas fronteras muy artificiales, por supuesto, y las influencias de sus propias lenguas o costumbres de otros tipos, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con un conglomerado, con una heterogénea imagen de pueblos, y que, claro, cada uno de ellos realmente va a tener no costumbres religiosas individuales, va a tener elementos en común dentro de la praxis, vamos a llamarlo celtíbera, de la religión, y que, por tanto, para los romanos van a ser casi todos una única religión, y esto también póngase entre comillas. Entonces, claro, los romanos se encuentran con algo que de otro modo no le es un poco ajeno. Hay que tener en cuenta que el mundo celtíbero, el mundo griego, el mundo etrusco, romano o latino, mejor dicho, tiene una raíz indoeuropea. Y esa raíz indoeuropea es ese eje común a todos estos pueblos del norte mediterráneo, y por tanto, cuando entre ellos se vuelven a conectar, la estructura, en este caso religiosa, no le es tan diferente unas con otras, ¿no? Es decir, nos encontramos en el mundo tanto celtibérico como el mundo etrusco, griego o romano, nos encontramos con una divinidad suprema, con una divinidad relacionada con la agricultura, relacionada con la guerra, relacionada con las costumbres, relacionada con varios aspectos de la vida cotidiana y de protección, ¿no? Del hogar, por supuesto, y de cualquier otras acciones relativas a la ganadería, a la agricultura, a la caza y a la naturaleza, por supuesto, que intentan explicar, digamos, su ambiente, ¿no? Intentan explicar ese contexto en el que están viviendo cada uno de los pueblos. Por eso nace la mitología y por eso nacen a posteriori las religiones del libro. Y en este sentido, digamos,
que Roma, cuando entra en la península ibérica, ya, digamos, tiene un gran contacto y una gran influencia con todos los pueblos de la meseta interior y con la zona, digamos, oeste y norte de la península, se encuentra con una serie de divinidades que, aunque tengan distinto nombre, las va a hacer propias. Y claro, esto es verdad que cuando llega Roma, por ejemplo, a la zona asturcantábrica, va a asimilar las divinidades de esa zona, por supuesto, junto con las que ha hecho en la meseta central o la costa, ¿no? Pero es que esto es una praxis que ya ha hecho Roma a lo largo de su península itálica, adoptando divinidades itálicas y haciéndolas suyas, pero también lo ha hecho en la Galia, lo ha hecho en la zona de Germania, lo ha hecho en la zona de Grecia, la zona parte oriental, y por tanto son, digamos, funcionamientos que van a seguir realizándose cuando llegan a la península y conquistan en su totalidad en la zona norte, ¿no? con Augusto, ¿no? con las guerras asturcántabras. Entonces, claro, nos encontramos con divinidades que mantienen una jerarquía, siguen manteniendo una jerarquía, igual que Roma, y por tanto eso es lo que va a facilitar a los romanos su asimilación, su adopción y en algunos casos un sincretismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? uno de tantos va a conseguir, por ejemplo, cuando llega al norte de la península ibérica, y además hay una plaquita en el Museo Arqueológico Nacional que es Mars Tileno. Entonces, cuando los romanos preguntan a las tribus, ¿no? A los pueblos del norte de la península, quién es Tileno, pues ellos le contestan que es el dios o la divinidad de la guerra. Entonces dicen los romanos, entonces es nuestro Marte. Entonces, nuestro Marte, haciendo un paréntesis, el Marte romano tiene un primer origen agrario, por supuesto, y que va a continuar siéndolo durante toda, digamos, casi toda la historia de Roma, pero en el contacto ya con la Magna Grecia y todo ese helenismo que se incorpora en Roma, va a adoptar también el papel de la guerra, ¿no? Como Ares. Entonces, los romanos en el norte de la península ibérica dicen, pues Tileno es nuestro Marte. Pues entonces para no cambiar y para que todo el mundo esté contento, ¿no? Lo que se llama la expresión esta, ¿no? De café para todos, pues le ponemos Mars Tileno. Mars porque somos nosotros los primeros, ¿no? Como importancia, y Tileno porque lo que hacen los romanos en muchos otros sitios, tanto de la península como del Mediterráneo y centro de Europa, de la actual Europa, lo que hace es mantener las costumbres, en este caso religiosas, otras también, por supuesto, pero en este caso religiosas, ¿no? Roma no prohíbe las religiones o los cultos, mejor dicho, de los pueblos conquistados o sometidos sí. Entonces, lo que hace es adoptarlos como propios, siempre y cuando estas divinidades o sobre todo los ritos no vayan en contra de la ley romana. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, sobre todo, que se prohíban los sacrificios humanos, ¿vale? Eso es una de las cosas que los romanos, aunque lo han practicado, los sacrificios humanos, en Roma se hace una ley, un senado consulto, en el año 97 a.C., en el que se prohíbe los sacrificios humanos en Roma y, por tanto, todo su territorio conquista. Entonces, cuando eso llega a, por ejemplo, Julio César, ¿no? en la Galia, que es más o menos en el 47 antes de Cristo aproximadamente,
el 50, 47 creo que es, claro, se encuentra con una serie de pueblos, ¿no? Y una serie de sacerdotes que son los druidas, que hacen sacrificios humanos. Entonces hay una persecución precisamente contra los druidas porque rompen la estructura legal, en este caso, de los romanos, que es el sacrificio humano, ¿no? Aparte de, por supuesto, la inestabilidad política que estos tipos de sacerdotes también podían provocar, ¿no? Como provocarán en Germania, por ejemplo, y en Britania. Entonces, en la península ibérica lo que se van a encontrar son, bueno, pues pueblos que en su momento podrían hacer algún sacrificio humano, pero asimilan todo esto como si fuera su propio panteón, y va creciendo su panteón. El problema es que muchos de estos rituales prerromanos en la península ibérica no se conocen del todo bien en temas religiosos. ¿Por qué? Porque ellos no lo dejan escrito, no tienen la costumbre de dejar esto escrito, ¿vale? No quiere decir que ellos no sepan escribir, quiere decir que la costumbre, al igual que el modo romano, el modo griego o modo fenicio-púnico incluso, que sí lo pueden dejar por escrito, ¿no? Por leyes, por textos, literatura. No existe una gran literatura como podemos comparar como la romana, ¿no? Que nos dice cómo es la praxis, las oraciones, incluso hasta la vestimenta o relieves que nos reflejen esa vida cotidiana, en este caso religiosa. Entonces, claro, la cuestión de que los romanos adoptan ciertas festividades, ciertas costumbres religiosas que se van plasmando dentro de la religiosidad local, eso va a ir perdurando. Y eso perdurará incluso, en algunos casos, hasta el día de hoy. Tú que eres de Galicia, hay costumbres en Galicia sobre todo y en la zona asturcantábrica, pero sobre todo en la zona asturgallega, que proceden de hace muchos siglos. Y el problema es, para eso, por ejemplo, lo explica muy bien una compañera nuestra de modos religiosos, que es Yasmina Bernuz, que precisamente trata sobre el mundo celto-romano en el ámbito religioso, ¿no? Y la participación femenina en ellos. Entonces la cuestión es que lo que nos ha llegado, por ejemplo, en las fiestas, las festividades de hoy en día, han pasado ya por el filtro romano. Esto no quiere decir que hayan hecho desaparecer los rituales prerromanos. Quiere decir que los han modificado y que los han adaptado y que poco a poco las costumbres se van modificando. No son conservadoras, no son, digamos, estáticas. En ese sentido, las costumbres religiosas en el mundo antiguo varían de un lugar a otro. Imaginémonos que, por ejemplo, hay un hecho concreto, comparándolo, es el caso, se me viene ahora a la cabeza el caso en Grecia del culto a Deméter, ¿vale? El culto a Deméter, o la Ceres romana, lo que hace es, en Grecia estaba la costumbre de que las mujeres podían hacer cultos por la noche en Grecia, en honor a Deméter, ¿no? Hay una serie de cultos nocturnos. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a Roma y convierte Grecia en una provincia, no quita esta costumbre de las mujeres haciendo rituales nocturnos en Grecia, pero sin embargo en Roma está prohibido. Esto nos está indicando que, aunque en la propia Roma o en la propia Italia esa costumbre nocturna de las mujeres de hacer sacrificios estuviera prohibido, porque además nos lo dice Cicerón, en las provincias, en los lugares donde sí previamente había estos rituales, se siguen conservando y se siguen practicando bajo dominio romano. Es decir, que Roma, en este sentido, lo que hace es permitir, no es que fueran
digamos, samaritanos, en este sentido, pero sí hay una, digamos, una permisividad, no me salía la palabra, permisividad. Gracias. En torno a las costumbres en generales y en este caso y en concreto la romana, ¿no? Porque recordemos que también las élites siguen siendo élites antes y durante Roma, y por tanto incluso la acuñación monetaria en algunos casos sigue funcionando, la acuñación local sigue funcionando en algunas ciudades y territorios bajo dominación romana, con el sello. Lo que pasa es que poco a poco se van a ir latinizando cada vez más. Si tuviéramos que hacer una descripción de los cultos más extendidos que nos encontrásemos en este panorama, que nos podríamos encontrar, antes citabas algunos cultos, no sé, me vino a la cabeza, por ejemplo, ya que hablabas de las mujeres, el culto a Isis, que permitían el imperio quizás, tenía gran aceptación entre las mujeres porque les permitía cierta libertad sexual, ¿no? En cierto modo. Por ejemplo, el negar mantener relaciones con sus maridos durante determinados periodos, u otros, por ejemplo, Mitra, por el que por cierto nos han preguntado bastante, que tenía una gran aceptación entre los soldados, entre los legionarios. ¿Podríamos hablar de una serie de cultos o de unas divinidades que fueran primordiales o que tuvieran mayor aceptación, digamos, en el territorio peninsular? Bueno, efectivamente hay una serie de divinidades, digamos por así decirlo, nativas romanas, que algunas de ellas se van a trasladar a las provincias, pero eso se va a quedar sobre todo en la península itálica, ¿vale? Algunos lo que se llaman los indigetes, ¿no? Que digamos que son las divinidades indígenas, por así decirlo, pero esos indigetes provinciales son aquellas divinidades prerromanas, ¿vale? Y que van a seguir utilizándose a lo largo del mundo romano. Y claro, hay una serie de divinidades porque Roma hace global, hace universal, en este caso la religión. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, aunque utilice el término religión. En Roma, y esto a lo mejor puede sorprender, aunque ya lo he dicho en alguna otra vez, en Roma no existe la religión. No, en Grecia no existe la religión, en Egipto no existe la religión, ni en el mundo celtibérico. La religión no existe. La religión, entendiéndose como un culto con un libro sagrado, tal como lo entendemos como el cristianismo, el islam o el judaísmo, ¿no? Entonces, la religión romana no existe, ¿vale? Aunque nosotros utilizamos el término religión. Esto es un tema muy, muy debatido por muchos historiadores del mundo de la ciencia de las religiones, pero que no es una religión completa. Es mejor denominarlo como un cultus deorum, es decir, un culto a las divinidades o a los dioses, ¿vale? Pero bueno, para utilizar el término religión, para que todo el mundo lo entienda, pues vamos a seguir utilizando, ¿no? Es verdad que el mundo romano globaliza, ¿no? Como hemos dicho antes, universaliza, digamos, la religión romana, y va incorporando en todos los territorios ciertas divinidades que le son propias del panteón romano. Y, por supuesto, a título personal, y en algún caso público también, las divinidades prerromanas. Lo que pasa que esto es sobre todo en época republicana. Lo que ocurre es que en época alto imperial, o el principado, mejor dicho, estas divinidades prerromanas van a ir escaseando, por lo menos en las fuentes epigráficas, y aunque se conservan muchas de ellas, son menos proporcionalmente a las que había antes. Entonces, a favor de las divinidades romanas, que van a ser más amplias, van a ser acogidas más ampliamente, como por ejemplo la primera de ellas es el grupo de la tríada capitolina. Eso es Júpiter, Juno y Minerva, van a ser, digamos, las divinidades
primordiales en las fundaciones y refundaciones, sobre todo, de las ciudades. ¿Vale? Entonces, ese templo de tripartito va a ser muy amplio en muchas partes de la península ibérica. Lo que pasa es que eso con el paso del tiempo va a ir reduciéndose a favor de una refundación en época imperial donde se reduzca esta tríada capitolina en la mayoría de los sitios por el emperador, y en concreto Augusto, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablamos después. Entonces, la cuestión es que se van adoptando y van en la península, en este caso ibérica, pero esto entiéndase que se puede extender a cualquier otra parte del territorio romano, y que van a ir adoptando, por ejemplo, divinidades que sean asimilables al modo de producción económico que están haciendo en ese sitio. Me explico. Si, por ejemplo, en ese momento hay una zona de gran bosque, por ejemplo, Cuenca, o Valeria, ¿no?, que está ahí en Cuenca, zonas de gran bosque. En el bosque, ¿qué hay? Bosque hay madera, pero también hay animales. Y por tanto, ahí donde va a estar estos dos elementos, va a aparecer la divinidad de los bosques, Silvano, y va a aparecer la divinidad de la caza, Diana. Y entonces nos vamos a encontrar en la zona de Segóbriga, en la zona de Valeria, de Ercábica, toda esta zona de Cuenca, por ejemplo, por decir alguna, santuarios y estatuas y altares dedicados precisamente a Silvano y a Diana. Entonces, en otros lugares nos lo vamos a encontrar también, ¿no? En un primer momento, en época republicana, el Principado. Luego, esto sumado a que, según las vicisitudes y el devenir histórico que tenga por ese territorio, pues a lo mejor si se produce una guerra, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes de Mars Tileno. Si en el contexto de las guerras asturcántabras lo que más va a primar son las divinidades bélicas de la guerra. Entonces nos vamos a encontrar con altares, exvotos, santuarios dedicados a Marte, a Belona, a la atracción de las divinidades enemigas a las propias. Entonces ahí aparecerá ese Mars Tileno, para hacer propio romano, hacer una captación, ¿no?, que se llama, de la divinidad enemiga hacia que luche a nuestro favor, ¿no? Para evitar el Belus divino, la guerra divina, pues lo que hacen es hacer rituales, sacrificios, etcétera, etcétera, a favor de la divinidad enemiga para que se pase a nuestro bando, al bando romano. Entonces, según la zona, la actividad de la zona, según la actividad económica, la zona, ya digo, bélica, pues nos vamos a encontrar con una mayor profusión de altares y exvotos dedicados a ciertas divinidades. Entonces, donde también está el mundo militar, también está el mundo de la salud. Porque ¿quién mejor que un soldado pidiendo por su propia fortuna y por su propia salud? Entonces, nos vamos a encontrar con divinidades como Fortuna, como Némesis, que nos la vamos a encontrar también en la zona celtibérica cerca de Portugal, en la zona norte, Fortuna, Apolo, para el tema de la salud, las Salus, en algún caso muy, muy escueto, pero nos lo vamos a encontrar, ¿vale? Y divinidades protectoras, etcétera. Entonces, claro, todo esto se va a ir configurando digamos, por así decirlo, un pantone ¿no? un abanico de divinidades repartidas según, y sobre todo con mayoritaria actividad, tanto económica, militar, o incluso pacífica, ¿no?, por así decirlo. Una zona ya pacificada, por ejemplo, la zona sur o levantina, pues nos vamos a encontrar con mayores cantidad de divinidades, porque sobre todo dedicadas a ¿qué? ¿Qué es lo que nos permite la paz? Nos permite el comercio.
¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con templos a Mercurio, o altares, o esvotos, ¿no? O al tema de la salud también. Pues no solo los militares piden salud, también los civiles piden salud. Entonces nos vamos a encontrar con esvotos de mujeres que piden por un buen embarazo, que empiezan a ver elementos de medicina. Entonces todo eso se va a ir repartiendo por toda la península, ¿vale? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, van llegando divinidades una tras otra, según en función de los intereses y, por supuesto, de las modas. Las divinidades en muchos casos se adoptan por modas, por atracción y, sobre todo, por lo que prometen. Y lo que a los romanos les interesaba y les preocupaba muchísimo era ese más allá, el devenir, ese futuro, ¿no? Sobre todo cuando estén muertos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el más allá? Entonces eso les preocupaba. Y aparecen en escena, en la península ibérica, religiones mistéricas, ¿no? Como por ejemplo Isis, aparece Cibeles a partir del siglo II, primero antes de Cristo, aparece Mitra, ¿no? en época del siglo I, antes y después de Cristo, en la península. Y entonces van apareciendo estas divinidades que resuelven de algún modo esa preocupación del más allá, ¿vale? La cuestión es que ¿quién adopta a quién, ¿no? en cuanto a sexos de las divinidades, ¿no? Y quién digamos profesa el culto a estas divinidades, ¿no? Isis, aunque parezca que sea mayoritariamente femenina, que parece que lo sea, es una divinidad de culto mixto, porque nos encontramos incluso hombres como sacerdotes dentro de lo que es el culto isíaco. De hecho, hay incluso algún exvoto dedicado a eso, e incluso para alguna maldición, alguna tablilla de maldición de una mujer en Baelo Claudia que probablemente fuera o sacerdotisa de Isis, del templo de Isis de Baelo Claudia en Andalucía, o una seguidora devota de Isis, ¿no? Y además pide a Isis que se le devuelva lo que le han robado, ¿no? Entonces, estas divinidades, por ejemplo Mitra, ¿no? Que como bien has dicho antes, encaja muchísimo y muy bien en el mundo militar, ¿no? Pero por la jerarquización que tiene. En este sentido, el culto mistérico de Mitra, que, bueno, ya procede del mundo próximo oriental, ¿no? De Aura Mazda, del mundo mesopotámico, de Irán en concreto, y toda esta que se irá expandiendo, ¿no? A lo largo del Mediterráneo, y sobre todo tendrá una gran expansión gracias a las legiones y al comercio, por supuesto, que trasladan, en este caso el culto a Mitra a Roma, a Grecia, y de Grecia a Roma, etcétera, etcétera. Y que en el mundo militar entra y encaja muy bien, ¿no? Porque recordemos que la jerarquización militar, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a los tribunos, a los prefectos, a los centuriones, a los optios, a los teserarios, al propio legionario, es decir, está todo muy regado, como el ejército actual, ¿no? Capitán, teniente coronel, lo que sea, sargento, cabo, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo mitraico funciona igual, ¿no? Vas pasando por fases, vas ascendiendo, ¿no? Según la fase que vas consiguiendo, ¿no? O te van dejando y logras. Y por tanto, encajaba muy bien. Lo que ocurre es que el mitraísmo solo era para hombres. No aceptaba mujeres, igual que en el ejército romano. No aceptaba mujeres. Entonces, marginaba esa mitad de la población, ¿vale? Y eso, sí para los hombres militares, sí para ciertas costumbres masculinas, pero no para las mujeres, ¿no? Y luego Cibeles, pues también era mixto, aunque con una prevalencia femenina. Y luego tenemos a otra divinidad también mistérica, un par de divinidades mistéricas que
es Sabacio, que lo encontramos por ejemplo en Ampurias, que se va a asimilar un poco, que no sabemos muy bien a qué se debe este Sabacio, de dónde aparece muy bien, y sobre todo su funcionalidad, ¿no? Pero es otro culto mistérico que se va a asimilar incluso con Júpiter, ¿no? Lo vamos a encontrar como Júpiter Sabacio, y nos vamos a encontrar también con Júpiter Dolikenus, que es otra divinidad también procedente de Oriente, y que se va a ir instalando también aquí en la península ibérica, sobre todo en las zonas militares de frontera con Germania, pero en la península ibérica nos vamos a encontrar con algún resto también de este Júpiter Dolikenus, de Sabacio, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, yo en este punto quería hacerte una pregunta, y es que, bueno, nos están preguntando por aquí que si nos podrías explicar un poquito en qué consiste una religión mistérica, por una parte. Claro. Y luego yo lo que te quería sumar un poco a esta pregunta es si es una religión mistérica, y adelantándome a lo que supongo que vas a responder, si es accesible para todo el mundo o es algo a lo que solamente unos pocos tendrían acceso debido a que pues supondría una iniciación demasiado cara o un sacrificio que pudiera ser no accesible a todo el mundo, viajes incluso largos, etcétera. Eso, si podrían cualquier ciudadano participar de una religión mistérica o solo está reservado únicamente a una élite. Pues mira, pues no es en absoluto ninguna mala pregunta, y además permite desarrollar lo siguiente. Los cultos mistéricos son cultos mistéricos que generalmente estaban abiertos a cualquier clase social. De hecho, nos vamos a encontrar a muchos ciudadanos romanos con una ciudadanía latina o romana, que no es lo mismo, tienen diferenciación de algunos derechos, y sobre todo según en qué épocas, que nos los vamos a encontrar haciendo cultos mistéricos. Sin embargo, también nos vamos a encontrar a libertos y esclavos. Principalmente en el mundo... en el culto, por ejemplo, en el culto mitraico, generalmente nos vamos a encontrar con ciudadanos romanos. Pero esto no indica que no pueda ser accesible a otras clases sociales, ¿vale? Que también hay algunos epígrafes que nos pueden indicar esto. Lo que pasa es que no está del todo claro, pero porque los epígrafes que se localizan sobre todo en la península, así que yo recuerde y grosso modo, son de ciudadanos romanos. A lo mejor creo que puede haber alguno de otra clase social inferior, no recuerdo ahora bien, pero es verdad que los cultos mistéricos están abiertos a cualquier clase social, no son, digamos, clasistas, en este sentido, mayoritariamente. De hecho, nos vamos a encontrar cultos mistéricos, ya digo, el de Sabacio, por ejemplo, y el de Júpiter de Likenus no los conocemos lo suficientemente bien como para decir si son para una clase social determinada o no, ¿vale? Esto no quiere decir que los patricios, por ejemplo, puedan acceder a unos cultos mistéricos y los plebeyos no. Es la diferenciación entraría solo si son ciudadanos o no ciudadanos, ¿vale? En esos dos bloques, ¿vale? Ahí es donde está el debate, si podían entrar esclavos a ciertos cultos mistéricos o no. Seguramente sí, ¿vale? Porque en algún otro tipo de epígrafes sí nos encontramos con que hay algún esclavo seguidor de algún culto mistérico de este tipo, ¿vale? La cuestión es, y de esclava, de hecho, la cuestión es que muchos de estos esclavos traen consigo la divinidad propia de su pueblo, ¿no? Imaginémonos que viene de la Galia y traen a Epona, por ejemplo, o del norte de la península ibérica traen a Epona y hacen un culto cuando muere, ¿no? O se hace un altar en vida, o cuando muere un relieve funerario, si se lo pueden permitir, en honor a Epona, ¿vale? Eso nos está indicando que esa divinidad que Epona, que tampoco es muy conocida en cuanto al rito, porque la adoptan los romanos, pero no sabemos cómo es los ritos.
¿eh? ¿Puede incluirse dentro de los cultos mistéricos? Pues es posible, porque no los conocemos, ¿vale? El culto mistérico es muy amplio, no solo son los típicos Cibeles, Mitra e Isis. Cultos mistéricos también incluye hasta el cristianismo en su primera fase, ¿no? Ese paleocristianismo incluso esos cultos mistéricos, y de hecho en las escrituras dicen los misterios de Cristo, los misterios del cristianismo. Pues precisamente estos misterios del cristianismo funcionan del mismo modo, con la misma tradición que un culto mistérico tradicional romano, con un bautismo. Existe, digamos, esa fase de iniciación del bautismo. Por eso en el cristianismo existe el bautismo, porque es su culto mistérico, ¿no? Recordemos que se practicaba en las catacumbas, a escondidas, y igual que el mitraísmo también se hacía en catacumbas, en cuevas o en edificios oscuros, ¿no? Imitando, digamos, al nacimiento de Mitra en una cueva, y digamos que se iniciaba con un bautismo, con una serie de pruebas, hasta lograr conseguir el grado de que te correspondiera por tus logros, ¿no? Y tus méritos. Esto, por ejemplo, encaja muy bien con el mitraísmo. El bautismo, también parece ser que Sagacion tenía un bautismo en este sentido, Júpiter Sagacius, que lo encontramos en Ampurias. Hay una plaquita preciosa allí, y entonces digamos que iniciáticamente los cultos mistéricos la gente se podía iniciar primeramente con agua, ¿vale? Con las aguas, con la purificación de las aguas, es como alguien puede introducirse dentro de un culto misterio, ¿vale? Por eso nos encontramos que el bautismo cristiano es con agua bendecida, pero es que los cultos mistéricos se hacen con agua. Se nos ha dicho precisamente en este sentido muchísimas publicaciones que hablan de que uno de los motivos que justifican el éxito extraordinario del cristianismo en sus primeras etapas sería precisamente este ambiente en el que ciertas religiones mistéricas, esta obsesión, este clima de obsesión por llegar al más allá, por la vida de más allá, la salvación, digamos, en que el cristianismo ofrecía lo mismo que otras religiones mistéricas, pero de una forma, digamos, low cost, es decir, la imposición del agua, mientras otros ritos pues imponían a lo mejor un viaje a un santuario pues cuyo viaje era accesible a muy poquita gente, o un sacrificio de una res que era muy accesible, que reducía, digamos, mucho las personas que podían realizar tal sacrificio y por tanto participar de la salvación a través del Dios. ¿Se ha exagerado quizás esto? Bueno, la expansión del cristianismo hay que tenerla en mente, que es sobre todo a partir del siglo III, cuando encontramos sobre todo pequeños crepúsculos, sobre todo aquí en la península ibérica, tercero o cuarto después de Cristo, pero sobre todo a partir del tercero, en Mérida, Tarragona, en algunos de estos puntos, ¿no? Pero digamos el triunfo, por así decirlo, del cristianismo, hay que tener en cuenta que tenía una competición directa con otros cultos, ¿no? Como por ejemplo el mitraísmo, pero hay que tenerlo en cuenta en un contexto también determinado, que los que van a crear, ¿no?, el culto cristiano, que no fue Jesús, sino que fueron los apóstoles, los llamados apóstoles, que muchos de ellos no conocieron a Jesús, de hecho, son los que se van a enfrentar, digamos, a otros, por así decirlo, charlatanes de la época, que también prometían esa promesa, digamos, decían esa promesa de un futuro en el más allá, ¿no? Y eso es lo que estaban buscando los romanos, porque esa incertidumbre que incluso perdura hoy en día en muchísima gente, ¿qué hay más allá de la muerte, ¿no? Después de la vida, ¿qué es lo que hay? Es la gran pregunta, pero, ¿no? La gran pregunta que está ahí. La pregunta eterna, ¿no? Que la filosofía también pretende solucionar, y que las religiones facilitan el resultado, ¿no?
sin crítica o prácticamente sin crítica alguna, bueno, aunque esté dentro de la teología, ¿no? Pero bueno, eso es también filosofía teológica y es más complejo, ¿no? que lo que podemos decir aquí ahora. Pero la cuestión es que prometía ese más allá, esa promesa de salvación, ¿no? Y además, si nos fijamos, digamos, en los lemas que decían los evangelistas, ¿no? Que le ponen en palabra de Jesús, que todos serán salvados, será la paz la que nos salve, que bienaventurados, digamos, todos aquellos que sean buenas personas, que ayuden a los demás. Y además introducía una cosa que otros cultos mistéricos no hacían. Por ejemplo, el mitraísmo, que era incluir a las mujeres y a los niños. Entonces, si incluimos en un culto mistérico a esa otra mitad de la población, ya estamos ganando muchos más adeptos. Y hay que recordar, y esto es importante, que el cristianismo no fue expandido principalmente por hombres, sino fue por mujeres. ¿Y esto por qué? Porque eran precisamente las mujeres las que en una actividad, digamos, de cuidados asistencialista, eran las que proveían, digamos, de alimentos, las que cocinaban para los demás y las que los cuidaban en enfermería, etcétera, etcétera, que también existen enfermeras romanas, por supuesto, pero la cuestión es que ellas fueron las que ayudaron a todo digamos, el pueblo poco a poco, ¿no? Aunque la voz cantante la tenga la predicación la tenga un hombre, entre comillas, santo, ¿no? Dedicados a esto, pero lo que había detrás era una logística mucho mayor como para solo individualizar la expansión a un hombre o a varios, ¿no? Y entonces era importante esto, ¿no? La inclusión de ese otro mundo, que es el femenino, cosa que otras religiones no lo hacían, ¿no? Otros cultos mistéricos. Y esto, claro, y esto lo vamos a entender muy lógico, muy fácil con esta lógica, ¿no? Si en este momento, en el siglo III después de Cristo, está sufriendo Roma una crisis económica, social, y es cuando en este momento toda la población, o parte de la población, que se lo pueda permitir, por supuesto, se traslada de la ciudad al campo, porque en la ciudad ya está sobreexplotada, ya no tiene economía, no hay mercado, no hay oferta ni demanda en cuanto a poder poner un negocio y poder vivir de él. La gente tiene que comer, como todo el mundo, ¿no? Es la manía de todo ser vivo, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, ¿a dónde se iban? Al campo, a conseguir el alimento. Y ahí es cuando empieza a utilizarse o aprovechando esta problemática de crisis, de empobrecimiento de la población. La población, y a día de hoy también lo hace, se aferra a algo que le ayude a mantenerse vivo, a mantenerse, digamos, activo para poder tener una salvación, ¿no? O que una ayuda. Y entonces el cristianismo en este sentido se adapta y además es cuando tiene una gran expansión en este siglo III, IV, sobre todo después de Cristo, por supuesto, y aprovechando toda esta expansión hacia el campo, la clase patricia, los potentes, aprovechan todo este tirón para que toda esta población plebeya trabaje para ellos. Como ellos no tienen tierras, de hecho se las pueden comprar, y empieza un régimen que se venía dando ya poco a poco, antes, en el siglo I después de Cristo, que es el régimen de colonato, que es lo que va a llevar al régimen protofeudal, de vasallaje, protofeudal y feudalismo y capitalismo, ¿no? Por tener una línea así muy simplificada. Y claro, justamente en estos momentos
es donde el cristianismo triunfa porque está en momento de crisis. Entonces, cuando hay momentos de crisis, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para leer, para reflexionar. Y esto es una cosa que quiero que también reflexione la gente para el día de hoy. Los momentos de crisis no nos permiten reflexionar, no nos permiten parar a pensar qué es lo que produce la crisis, cómo llegar a soluciones hasta que no haya pasado ese primer choque, ¿no? Esa primera explosión de la crisis. Entonces, en este momento, en este siglo III o IV después de Cristo, toda esta población, que por supuesto no tiene acceso a esa filosofía ni a estas reflexiones, lo que interesa es comer, como toda persona, se aferra a cualquier situación. Y el miedo hace estragos, tanto ayer como hoy. Y es el miedo lo que hace que se aferren tanto a una religión que les promete un más allá, les promete ayudas, les promete comida. Y esto de que les prometa comida, a diferencia del mitraísmo, que no les prometía comida para su familia, aquí hay, digamos, una utilización por la necesidad. Es decir, que te doy un pan si te vienes al cristianismo, si te conviertes en cristiano, si empiezas a, digamos, a manejar los misterios cristianos. Pero bueno, para los romanos dijeron, bueno, pues es un culto más mistérico, ¿y qué más da? Si aquí hay más de 100.000 divinidades. Si uno más, mientras que no atente contra la vida humana, pues todo estupendo, y sobre todo contra el emperador. Y claro, la cuestión es que, claro, y esto es importante también entenderlo, cuando ven las élites, que hay mucha población plebeya, esclava incluso, porque aceptaba a toda clase social, cuando había mucha gente cristiana, veían los ricos, que sus propios esclavos, algunos de ellos eran cristianos. Entonces, también tenían la preocupación de que les pudiera delatar o les pudieran robar estos cristianos, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que estos potenciales patricios podían ser electos a cargos públicos, elegidos democráticamente, esto entre comillas, por la población, por la ciudadanía romana. Y claro, si yo ayudo a la población civil, lo que hago es ganarme votos. ¿Y cómo les ayudo? Pues poniendo de mis bienes, comida, un sitio para que puedan alojarse y hacer sus rezos, o construir o de regalarles bienes, inmuebles o materiales, recursos alimentarios. ¿Para qué? Para ganarme su favor. Entonces, claro, ¿y cómo me hago también multiplicando ese favor? Convirtiéndome yo al cristianismo. Y entonces empiezan los patricios de muchas zonas del territorio romano, de la península, a convertirse al cristianismo. Entonces, al convertirse al cristianismo, llega un momento que el emperador tiene grupos de presión y el emperador quiere seguir gobernando. Y entonces, como quiere seguir gobernando, a lo que voy es que no quiere una revuelta del pueblo. Porque si yo como emperador digo que no quiero cristianos, el pueblo, que es mayoritariamente cristiano, se me va a rebelar contra mí. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Qué hizo Constantino? Pues legalizó el cristianismo. 313. ¿Qué hizo después Diocleciano? Religión oficial del Estado. Y luego ya tenemos los distintos concilios, ¿no? El concilio de Nicea, por ejemplo, en el 425, que es donde se desarrolla, ¿no? el Nuevo Testamento. Ya 400 años después de que Cristo ha vivido, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que nos encontramos con una expansión del cristianismo gracias y aprovechando esa necesidad alimentaria y de esa promesa del más allá. Todo el pueblo, todas las élites se van cristianizando
no por fe, sobre todo las élites, que nunca han practicado, digamos, la religión romana precisamente por, entre comillas, por fe, sino por utilidad práctica, lo hacen lo mismo con el cristianismo. Utilidad y el favor, igual que en el Principado y en la República, estas élites, tanto provinciales en la península ibérica, como en Roma, como en cualquier otra parte del territorio romano, que hacen actos de vergetismo, es decir, actos de embellecimiento de la ciudad, con edificios, con restauraciones. En vez de hacer eso, o no solo eso, lo que hacen son evergetismos cristianos, que es precisamente esta dada de recursos, esta dación de recursos, tanto alimentarios, espaciales, etcétera, etcétera. Y eso. Bueno, Marcos, si en la presentación en los días previos habíamos anunciado y resaltado tu capacidad divulgativa, creo que está quedando más que justificada y demostrada y puesta en evidencia. O sea que felicidades por esa capacidad que tienes, que no es muy común. Bueno, muchas gracias. Y es muy, muy, muy agradecer. Que llevamos una hora charlando, ¿tenemos un poquito más? ¿Cómo lo ves? Yo por mí, yo tengo hasta las 5 de la mañana tengo tiempo. Bueno, un poquito menos. Tenemos algún comentario, alguna pregunta que nos llega por aquí. Nos dice Yasmín Bermúdez, perdóname. Nos habla de San Andrés de Teixido. Creo que había un poco de retraso cuando hablábamos de los sincretismos que había entre los mitos, entre las tradiciones, costumbres prerromanas, ¿no? Y que de hecho han persistido hasta hoy en día, los mitos de San Andrés de Teixido o la festividad en la playa de la Lanzada. Nos dice a continuación que parece ser que Epona, entre los celtas, era una divinidad soberana astral, como Juno, con carácter psicopompo, aquella que traslada a los difuntos al reino de los muertos. Este reino de los muertos, en la mitología celta, se encontraba en el horizonte del mar o directamente en el cielo. Sin embargo, con la llegada de Roma, tuvo mucho éxito entre los militares y se veneraba en contextos de las cuadras. Con esto podemos deducir que básicamente perdió esa gran importancia soberana cuando fue adoptada por la religiosidad romana. Si bien es cierto, como apunta Marco, no sabemos qué festividades o rituales podrían estar asociadas con ella. Seguimos un poquito en la línea de los sincretismos, ¿no? De las asimilaciones. Claro, la cuestión es que efectivamente hay esos sincretismos, ¿no? Hay esas uniones que en algunos casos va a hacer desaparecer el nombre original por sustitución del nombre, digamos, latino o romano. En algunos otros casos se va a conservar. Por ejemplo, Epona es posible que sea un nombre latinizado. Aunque, bueno, hay otros nombres de otras divinidades indígenas que se siguen conservando, incluso en el norte de la Galia, cerca de Germania o Britania, ¿no? Perfecto. Mira, seguimos vamos un poquito más atrás porque nos hemos adelantado bastante antes, más de lo que... bueno, es igual. Volvemos un poquito para atrás. Hablábamos antes, nos citabas que, una de las cuestiones que se ponían en valor, aparte de la economía, nos hablabas de los bosques, que teníamos los árboles, que teníamos la caza, entonces hay una exaltación de las divinidades de cada elemento, ¿no? Económico. Pero uno de los elementos también que citaste es la paz. Y con la paz viene el emperador, que es el que nos propicia y nos, por lo menos en el caso del que es de Augusto, ¿no? Entonces, aquí me parecería interesante hablar un poco de cómo son las relaciones del culto al emperador, cómo se asimilan por los indígenas, por el sustrato en la península ibérica, por el sustrato indígena, prerromano, esa adoración, ese culto, y que posteriormente va a ir creciendo, ¿no? De alguna manera, hasta que el emperador llega a ser directamente Dios. Bueno, utilizando un poco la máquina del tiempo, ¿no? Perdona, una cosita más y que se me escapaba.
Y un poco por extensión, sí, ligado a ese culto al emperador, ¿hasta qué punto la religión se convierte dentro del imperio en una herramienta de dominación, de manipulación, de control social? Vale, pues la segunda pregunta es muy interesante y además va a estar muy entretenida el debate, la respuesta, ya verás. En cuanto al culto imperial, que por supuesto se impone, ¿no?, a partir del emperador Augusto, que es el primer emperador, no Julio César, sino Augusto, Octavio Augusto. Los indígenas, digamos, o ya prerromanos, ya apenas tienen, digamos, una prevalencia bélica contra Roma, ¿no?, excepto las guerras asturcántabras que terminan durante el gobierno de Augusto, ¿no? Entonces, la cuestión es que, o en algún caso, por ejemplo, pues Teutoburgo, ¿no?, que también hay otros elementos allí conflictivos, ¿no?, contra Roma. La cuestión es que el culto del emperador se va a ir implantando muy lentamente, aunque parezca que no. El culto imperial en la península ibérica no lo vamos a tener hasta la época de Tiberio, del emperador Tiberio, el segundo emperador, por así decirlo, que al final del periodo augusteo y de inicios de Tiberio es cuando vamos a encontrarnos estatuas en honor a Augusto divinizado, no antes, porque él tampoco quería ser divinizado en vida, pero nos vamos a encontrar estatuas del divino Augusto, ¿vale?, pero creadas a partir de Tiberio. Y en cambio, con Tiberio nos vamos a encontrar en la península ibérica muchísimos menos registros, apenas registros de Tiberio, porque él fue un emperador que no quiso, digamos, divinizarse de este modo, ¿no? Lo que pasa es que luego fue divino por la cuestión tradicional romana posterior y sobre todo por su madre Livia. Entonces la idea del culto al emperador se irá imponiendo primero en la zona del Levante, la zona sur, la zona de la Bética, la zona de la provincia cartaginés, de Tarraco, Tarraconensis, y que porque son, recordemos, zonas que eran ya muy romanizadas, muy civilizadas, por así decirlo, comparada con el norte, ¿no?, que va a tardar un poco más ese culto imperial, tanto en la zona actual de Galicia, de Asturias o de Cantabria, ¿no? Recordemos que termina su romanización precisamente con Augusto. Entonces, todavía no están romanizados del todo con Augusto y nos lo vamos a encontrar con un culto imperial posterior, ¿vale? Lo que pasa es que aunque se construya o se creen estatuas precisamente de Augusto en la zona norte, no es que se le dé un culto precisamente desde primera hora, ¿vale? Va a ser posterior. Y poco a poco nos vamos a encontrar en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades más importantes, Mérida Augusta, fundada por Augusto, Tarraco, Pompaelo, que es Pamplona, o Lucus Augusti, por ejemplo, ¿no?, Lugo, ahí o las zonas de la Bética, ahí nos vamos a encontrar ya, sobre todo en las capitales de provincia, es donde primero nos vamos a encontrar ese culto imperial. Ahí es donde se va a concentrar ese culto que se irá expandiendo por imitación, por expansión, digamos, de costumbrista, ese culto hacia la figura del emperador, de la emperatriz y de la familia imperial, ¿no? Entonces, toda esa entrada de culto, pues, va a ser lenta y continua en algunos casos y discontinua en otros, ¿no? Porque hay emperadores, ya sabemos que existe el periodo de anarquía militar, de transición imperial, que incluso algunos emperadores
duran unos meses o duran muy pocos años y no les da tiempo a ser divinizados o ser teniendo culto dentro de algunas provincias. Nos encontraremos en Roma porque están en Roma y a lo mejor en algún otro lugar, pero en otros sitios no, ¿no? Claro, van a perdurar aquellos cultos imperiales que han durado más años, que han perdurado más años en el gobierno, ¿no? de Roma. Augusto, uno de ellos, Calígula, en algún caso, pero más que Calígula, más que el emperador Calígula, se va a hacer un culto precisamente a su hermana Drusila. Recordemos que el 10-11 de junio del año 38 después de Cristo muere su hermana Drusila y Calígula pues tenía una unión especial con ella, no necesariamente lo que nos pone en las fuentes, que tenía una unión sexual ni que estuviera embarazada de él. Eso son propaganda anti-Calígula, y de hecho él manda, digamos, divinizarla a su muerte y la diviniza como Diva Drusila Pantea, es decir, la divina Drusila, donde en ella son todas las diosas. Pantea, Theos es Dios, en griego, pues pan es todo, pues Pancea o Pantea es todas las diosas, es decir, que todas las diosas de Roma es Drusila, ¿no? Por así decirlo. O ella representa a todas las diosas de Roma. Y entonces uno de ellos, que hay muy poco sobre esto, nos lo vamos a encontrar precisamente un epígrafe muy corto que se pone Diva Drusila en Valeria, en Cuenca, donde tendría un pedestal de estatua, donde tendría una estatua donde estaría haciéndose su culto en la exedra, digamos, en el templo de culto imperial de allí de Valeria. Y esto nos lo encontramos en muy pocos sitios, curiosamente. Y son sitios muy específicos, que todavía no sabemos por qué, ni siquiera en las capitales. En Tarraco no existe esto, existe otra cosa. Existe Tiberio, existe Agripina, etcétera, ¿no? En Mérida existe incluso también Trajano, existe Augusto, existe otros emperadores, pero aparte de la familia imperial no, y menos a Drusila Pantea. Entonces el culto imperial, sobre todo, bueno, pues se irá expandiendo y será, lentamente, pero se irá incorporando de Roma a las capitales de provincia y de las capitales de provincia a los municipios o ciudades, Pero esto estamos hablando de un proceso de un par de siglos, hasta que llegue a las ciudades, a los municipios, llegando a entrado el siglo II después de Cristo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como me has preguntado si es tema de control social, tema de control, si se utilizaba como manipulación, ¿no? Creo la religión, sí, como elemento de control, como elemento de control social, político, etcétera. Bueno, la obligatoriedad, por supuesto, de dar culto al emperador, a la emperatriz, por supuesto, porque el culto al emperador implica también a la emperatriz, siempre y cuando se haya convertido en Augusta, por supuesto. Esto implicaba un control social, por supuesto. Y esto, el culto al emperador era un culto público, pero también era un culto privado, donde nos encontramos incluso en algunos lararia, es decir, estos pequeños santuarios dentro del hogar, de la domus, de la ínsula, donde ponían los lares, los penates y demás, para la protección del hogar, ponían una pequeña estatua o un dibujo del propio emperador, Augusto, que representaba a los emperadores posteriores, en caso de que fuera finales del siglo I o del segundo. Y de forma pública, por supuesto, en el templo del divino Augusto o del divino emperador, ¿no? Y por supuesto con con un cuerpo sacerdotal propio para esa divinidad, que era el emperador y la emperatriz. Teníamos un flamen augustal y una flaminica augustal, ¿vale? Que por cierto, barriendo un poquito para casa, eso también lo recreamos en modo religioso, ¿vale? Un flamen y una flaminica. Claro que sí. Y entonces, claro, eso implica
un control, porque la cuasi o la obligatoriedad total del culto al emperador tenía que ser por toda la ciudadanía, pero permite una cosa a las élites, que es seguir creciendo, seguir teniendo un objetivo mayor de promoción social y económica dentro de su municipio, dentro de su provincia. Y nos vamos a encontrar con familias patricias de los municipios que en su momento, aunque esto no está atestiguado prácticamente, se podían haber quedado estancadas en época republicana, porque ya no podían ascender más en el escalafón religioso, del sacerdocio religioso. Ahora tenían la oportunidad de poder acceder a ese escalafón que era el flaminado augustal, y con una gran importancia, porque era la imagen viviente del propio emperador. Igual que un flamen lo era de la divinidad a la que daba culto, el flamen augustal, en este caso, también lo era del propio emperador o la emperatriz. Entonces, con una serie de obligaciones, privilegios y demás, y un gasto enorme de dinero, pero que también recibía una buena cantidad salarial y de prebendas a su favor y a su familia, ¿no? Y promoción social, por supuesto, en su propia ciudad y en todo el territorio que pudiera ocupar esa ciudad y ciudades colindantes. Y claro, y el nivel de influencia, y esto se traduce en una red clientelar de gente que depende de ti, y esto es dinero, 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 dinero y potencia para ocupar cargos políticos que incluso podían ocuparlo a la vez que los cargos sacerdotales, ¿no? Entonces nos encontramos con oportunidades laborales, por así decirlo, utilizando un término actual, pero esto también implicaba ese control social e implicaba que esa nueva religión que aparecía, que era el cristianismo, había un ligero conflicto con el culto al emperador. Entonces, claro, ahí es cuando, porque ellos decían que el único Dios verdadero era su Dios, y por tanto el emperador no podía ser Dios, un hombre no puede ser Dios, ¿no? Entonces, estamos hablando de este siglo III, IV después de Cristo, donde había esos conflictos. Lo que pasa que eran conflictos muy leves, Lo que pasa es que la historiografía cristiana nos ha trasladado que estos conflictos eran como mucho mayores o eran más potentes, pero realmente no lo era así. Igual que las persecuciones, no eran tampoco tan abundantes ni tan potentes, sí. Y además eran muy localizadas en ciertos momentos. Se han exagerado por un interés propagandístico, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto además no lo dice San Agustín, no lo dice Tertuliano, Propercio, es decir, que hay autores que hacen una propaganda antipagana, en este sentido. Y de hecho, a estos cristianos, sobre todo en el ejército, pero en el mundo civil también, era obligado que hicieran sacrificios en honor al emperador. ¿Y a cambio de qué? Se les entregaba una documentación, un registro, un papel que se llama libelo, donde aparecía registrado a quién y cuándo, cómo habían hecho el ritual de sacrificio, en este caso hacia el emperador, ¿no? ¿Con qué lo has hecho? Pues lo he hecho con un animal, con este animal, etcétera, etcétera, ¿vale? Además se encuentra, hay muy pocos libelos conservados en papiro. Y entonces, efectivamente hay un control social, porque el eje vertebrador a partir del Principado es el culto al emperador. Y a partir de ahí empiezan a desgranarse el resto de importancia, el resto de cultos, ¿vale? Donde tenemos a la imagen, ¿no? Si recordamos un poco la imagen de ese faraón egipcio que era Dios en vida, poco a poco los emperadores romanos han adoptado, digamos, alguna esencia ligeramente de este mundo faraónico, y que algunos incluso van a imitar, quizás Calígula, sobre todo Heliogábalo, como dioses en vida. Hasta el Domiciano, por ejemplo,
además Domiciano parece ser que, o por lo menos la historiografía latina en contra de Domiciano, le ha hecho ver que una de sus titulaturas era Dominus et Deus, es decir, Señor y Dios en la tierra, es decir, como un emperador vivo, hasta el punto que la llegada del emperador a una ciudad determinada llega a ser una verdadera epifanía, ¿no? Claro, es que esa llegada también suponía oportunidades, para la élite, para el pueblo, porque cuando llegaba un emperador a una ciudad, esto no era solo fiesta, era repartir alimentos. Entonces, yo el primero que tengo hambre, el primero que está deseando ver que llegue el emperador a mi ciudad, soy yo. Entonces, era un control social porque quería las alabanzas, pero era el control de hacer ver que el propio emperador tenía en sus manos el poder y la capacidad de darte de comer cuando llegara a una ciudad, ¿vale? Aparte de sus gobernantes, etcétera, etcétera. Y nos llega otra pregunta de Yasmín Bermúdez otra vez, que está participando activamente, le tenemos que dar un premio después. Sí, es la chica que es de la asociación que te dije que habla sobre el mundo celto-romano. Ah, fantástico. Pues bueno, nos dice que podemos decir que el culto imperial era una forma de marcar la diferencia de poder entre la Domus Augusta y el resto de la comunidad. Lo pregunta. Sí, había, digamos, esa separación imaginaria o ideológica, mejor dicho, entre lo que es el poder imperial y lo que es el pueblo. Lo que pasa es que es verdad que hay algunos emperadores que eran muy populares, porque Augusto fue uno de ellos, por eso siempre se le hablaba bien de Augusto, y hacía caso al Senado, por eso se le habla mucho mejor de Augusto que de otros emperadores, ¿no? Sobre todo si hacen caso al Senado, se rigen por las políticas del Senado, se verán bien por la historiografía latina. Si van en contra del Senado, la historiografía, la literatura latina, romana, hablará mal de ese emperador, y eso hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que leer las cosas entre líneas. Pero es verdad que reflejaba una separación, ¿no? En este sentido de quién es el que manda, el poder, la ostentación imperial. Hay que tener en cuenta, fijaos dónde viven los emperadores, ¿no? En ese palacio, ¿no? Y esto lo vamos a ver sobre todo con Nerón. La construcción de ese palacio, de esa Domus Aurea, lo que está haciendo es separar absolutamente su capacidad de vivir en el centro de la ciudad, en ese Palatino, y trasladarse a otra zona de la ciudad y construir esa magnífica Domus Aurea, ¿vale? Y un palacio de transición que tiene al lado, de hecho. Entonces, sí, separa con su ostentación lo que él se puede permitir económicamente, social y políticamente hablando de lo que es el resto de la plebe. Y por supuesto la élite lo va a imitar a ese emperador, tanto más hombres como mujeres. Esa es una constante casi a lo largo de toda la historia, ¿no? Y todas las culturas. Por supuesto. Bueno, hablábamos antes sucintamente un poco de los sacrificios. Yo creo que podría dar junto con las religiones mistéricas para un monográfico casi. Pero citaste antes un poco de soslayo la cuestión de las maldiciones. Entonces, yo quería preguntarte si existían, ya damos por hecho que sí porque nos hablaste de ellas, y en qué consistían las maldiciones, qué tipo de relevancia tenían, si estaban muy presentes en la vida de la gente. Mira, antes de contestar a esto, me acabo de acordar de una de las cosas que quería comentar antes sobre el tema del control social. Y además, como lo has aludido ahora del tema del sacrificio, pues lo uno. Y además, como es el tema de mi tesis doctoral, pues lo digo, y lo vendo. La cuestión es que uno de los elementos que utilizaban mucho, sobre todo la élite, ¿no? Principalmente, el tema del control y la manipulación, sobre todo política y del ámbito religioso, era utilizar los sacrificios como arma política. Y esto es muy interesante
está más extendido en mi tesis doctoral, pero hay algunos textos que nos hablan sobre que cierta facción, porque hay que tener en cuenta que en Roma no existen los partidos políticos, pero sí las facciones, que es como un protopartido, por así decirlo, que no se mueven en torno a un líder, pero como un partido político, pero una facción casi. Una facción, los populares o los optimates, uno de ellos hacía un sacrificio en honor a lo que fuera, por ejemplo, presentar una ley, hacían un augurio, o mandaban que lo hicieran, o un sacrificio en honor al comienzo de ese día de reunión senatorial, etcétera, o el nombramiento de uno de los miembros de esa facción, ¿no? Como, por ejemplo, jefe de la caballería o de un cargo político, etcétera. Entonces, lo que hacía la otra facción era hacer que ese ritual, que ese sacrificio, se interrumpiera. ¿Y cómo? Porque el sacrificio tiene que haber absoluto silencio, excepto en ciertos momentos, y oír un ruido determinado de un cierto animalito, o de, por ejemplo, una musaraña, que era lo que más utilizaban. Se acercaba alguien a la plataforma o a la zona donde estuvieran haciendo el ritual en favor, ¿no?, del, por ejemplo, el que era nombrado jefe de caballería, y como ellos veían que eran los dioses los que hablaban a través del ambiente y del resultado del examen de las vísceras del animal sacrificado o inmolado, si oían un ruido extraño, ajeno a lo que era el sacrificio, interrumpían el mismo y declaraban que el nombramiento, en este caso, era nefasto y no era aceptado por las divinidades. Y estas luchas de nombramientos y de interrupción de sacrificios se dieron casi en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones o de forma casi constante, una facción contra otra, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, el de la musaraña, además hago un estudio sobre los chilliditos de la musaraña, el volumen de cómo se oiría. Bueno, me metí en un jaleo en este sentido, pero bueno, muy, muy entretenido y conociendo todo esto, los decibelios del chillido y demás. Entonces, como en este sentido la musaraña no se oiría de forma normal, sino a no ser que a esa musaraña le dieran con una aguja en el cuerpo, le hicieran daño realmente. Una musaraña, un sonidito normal de la musaraña es audible a casi cerca de la propia del mamífero, pero si le pinchan con una aguja es audible mucho más, porque hace un ruido más amplio, ¿no? Y por tanto nos encontramos seguramente a alguien haciendo una herida a esa musaraña para que chillara mucho más y lo oyeran los sacerdotes que estaban haciendo el sacrificio. Y por tanto ellos dieran como resultado nefasto al nombramiento del otro como el cargo de caballería o cualquier cargo político. Bueno, pues eso era lo que te quería decir. Increíble. Y volviendo a la... Ya digo que todo esto está mucho más extendido en mi tesis doctoral. Volviendo, digamos, al tema de las maldiciones. Bueno, el tema de las maldiciones no es algo romano, es algo en general del mundo antiguo, aunque no lo encontramos en cualquier otra cultura, tanto del lejano oriente, en China como en África, en el norte de Europa, en América, en toda América. Es algo intrínseco a la naturaleza humana, el hacer daño, pero también hacer el bien. Pero en este caso, las maldiciones son para castigar. No, las maldiciones nos encontramos en muchos casos como revancha o como rencor por el robo de algo, ¿no? Por ejemplo, citábamos antes
que una mujer en Baelo Claudia había hecho una maldición, había pedido a Isis, a través de una tablilla de maldición, o tabula de fictionis, en plomo, una laminita de plomo, que le castigara a quien haya robado, en este caso creo que eran un calzado o una ropa de cama. Entonces, claro, la cuestión es que ahí tenemos eso, ¿no? Por venganza o para que se le devuelva lo que es suyo. Pero también tenemos maldiciones contra políticos, en este sentido, para que no defiendan bien su proposición de ley en la curia, o contra un juez o un abogado, o nos encontramos también contra un comerciantes, también nos la encontramos maldiciones contra los contrincantes de las carreras de aurigas y gladiadores, además nos encontramos varios, por ejemplo, yo tengo, si miran, no las he cogido ahora mismo, pero en el Facebook o en el Instagram de Mos Religiosos, ahí encontrarán algunas reproducciones de tablillas de maldición que hemos hecho, y una de ellas, por ejemplo, es la de Adruamentum, que es del siglo II después de Cristo, que es precisamente una tablilla de maldición para contra un auriga, ¿vale? Donde aparece los nombres de los caballos, o contra varios aurigas de otras facciones, aparecen los caballos de todas las facciones, y por detrás el amor, ¿no?, que le profesa, ¿no? Amor entre comillas, porque lo que quiere es que los carros se rompan, que los aurigas se mueran, que sean aplastados por los caballos y que todos sus miembros se despedacen, ¿no? Entonces es mucho amor en ese sentido. Y precisamente, hablando de amor, las tablillas también de maldición relacionadas con el amor, donde nos encontramos con tablillas, de hecho, por ejemplo, en Sagunto hay una en forma de suela de zapato, nos encontramos con que se maldice, y es algo, por desgracia, muy común hoy en día, que es el lema, no se pone así, pero se entiende como o es conmigo o sin mí, ¿no? Perdón, o es conmigo o con nadie. Entonces, tenemos esas tablillas de maldición relacionadas con el amor, tanto heterosexual como homosexual, utilizando términos actuales, porque no existe esto en la antigua Roma, pero para que vean que hay maldiciones de hombre a hombre por enamorarse de otro hombre, de mujer a mujer por enamorarse de otra mujer, y de un hombre a una mujer por enamorarse de otro hombre, y de una mujer a un hombre por enamorarse de otra mujer, y viceversa, ¿no? Creo, bueno, me he repetido ahí, pero bueno, que creo que se ha entendido, de hombre a mujer. Y la cuestión es que se pone, por ejemplo, ¿no?, el tema de la maldición, si te enamoras de esta persona, pues que te quedes impotente, que se te caiga el pene, que tus órganos se pudran, que te quedes estéril, etcétera. No sabemos si estas maldiciones han surgido efecto o no, o qué, pero esperemos ahí que está, ¿no? Bueno, y una cosa muy curiosa es que estas tablillas de maldición tienen, en muchos casos, si no todos, pero en muchos casos sí, un elemento de acompañamiento que es un muñequito. Lo tengo aquí, no sé si lo puedo coger. Anda. Sí. Son unos llamados colosoi, que en Roma también, digamos, conservan el nombre de griego, que son estos muñequitos, ¿vale?, que en este caso tiene 13 agujas clavadas, 13. Esta representación femenina, no es imitación a la del Louvre, pero está basada en ella. Y en este caso, otro muñequito, en este caso masculino, porque tenemos aquí el pene representado de la zona de la frontera de Germania, donde tiene varias agujas también clavadas. Y en este caso, por ejemplo, es muy curioso, porque por dentro está hueco. El original está hueco y este también está hueco, lo he querido hacer igual. Y está hueco, y aquí en su espalda está relleno con algún elemento de la persona
a maldecir, ¿no? Un pelo, un trozo de tela, etcétera. De hecho, se sabe que estaban huecos porque hicieron rayos, lo pasaron por los rayos X, ¿vale? Y vieron que había una concavidad aquí, aparte de que algunos tenían esta parte inferior rota y por tanto había un hueco, ¿no? Y las agujas, está imitando precisamente uno de allí. Y de aquí le colgaría una tablilla de maldición, en plomo o estaño, generalmente, aunque también hay alguna que se ha encontrado en oro o plata, en madera o pergamino, papiro también. Y entonces este muñequito con la tablilla de maldición, lo que pasa es que la tablilla de maldición se pierde, pero esto no, se tira al fuego para que haga efecto de quemar, aparte del clavado de las agujas. Claro, se pierde la tablilla de plomo porque el plomo se derrite a poca temperatura cuando se quema, y en la tablilla, por supuesto, se pierde, pero se ata aquí, por eso está atado con una cuerda, se ata la maldición a la persona a la que se quiere maldecir, y esto luego se entierra en la tierra, ¿vale? Para que no se encuentre. Y curiosamente las tablillas de maldición y estos colosoi se hacen muchas veces tanto en latín como en griego, o con elementos, con símbolos totalmente indescifrables, ¿no? Ni siquiera para hoy en día, porque son símbolos mágicos que lo que pretenden es evitar una contramaldición, porque cuando una persona va a maldecir a otra, y esto lo hace a través de un profesional, que es yo lo denomino como un defigens, que es el fijador, digamos, de la maldición. Entonces, para evitar esa contramaldición, lo que se hace es utilizar símbolos extraños para que el maldito o la maldita no los pueda traducir y por tanto hacer esa contramaldición, ¿no? Aunque se ha encontrado contramaldiciones, curiosamente en el sur de la Galia se ha encontrado alguna contramaldición. Y en Barcín del Hoyo, por ejemplo, en Cuenca, hice una reproducción de una tablilla de maldición precisamente localizada y hallada en este pueblo de Conquense, y que ahora mismo está en el centro de interpretación de allí de Barcín del Hoyo, que es redonda. Generalmente son cuadradas, rectangulares y tal, pero en este caso es redonda. Por un lado tiene en latín y por otro lado en griego, y en forma de espiral. Y entonces es muy curioso porque parece ser que no fue todavía puesta en el lugar donde había que hacer la maldición. ¿Y esto dónde era? Precisamente en una tumba o en un pozo, ¿vale? Se encontró con un agujero en el medio y precisamente con un posible clavo, hoy ese clavo desaparecido, pero porque cuando se halló desapareció el clavo. Vale, qué casualidad. Y la cuestión es que estaba esa tablilla se dobla, la tablilla se dobla con un clavo en el medio, ¿no? O para fijar. Precisamente lo que se pretende es fijar, incluso a lo mejor hasta atada, para fijarlo más y que nada lo desate, ¿no? Esa maldición. Pues se encontró en una de las casas de allí de Barcín del Hoyo. Y generalmente estas tablillas lo que se hacía era depositarlas en las tumbas de alguien que haya fallecido violentamente, o de un neonato, o de un niño que no haya recibido todavía el nombre. Es decir, que haya en los 5 o 7 primeros días de vida haya fallecido. Entonces, en la tumba de estas personas que vagan por el mundo de los vivos, generalmente sin un destino, estos fantasmas o estos lémures en algunos casos, que vagan y hacen el mal a los vivos, pues en sus tumbas se deposita esta tablilla de maldición para que sean conectores con las divinidades del inframundo, ¿no? O incluso en los pozos, porque en las ninfas el agua son conectoras, ¿no? Con el pozo son esos conectores con las divinidades del inframundo, que son las que reciben la maldición y provocan el daño
a la persona a la que se quiere maldecir. Bueno, niños, no hagáis esto en casa y de todos modos me está sorprendiendo porque, bueno, me sorprende porque realmente hay elementos que no suenan sorprendentemente, ¿no? Y para quizás cierta preocupación no suenan muy lejanos. Precisamente hace muy poquito en televisión pues escuchaba que un personaje bastante conocido pues tenía la costumbre de meter a las personas que le caían mal en la nevera, una fotografía suya en la nevera, cosas así. Y digo, coño, pues me está casi... Perdón, bueno, diantres, me está recordando, ¿no? A esas antiguas maldiciones. No, por ejemplo, lo que decía la famosa, la bruja Lola, ¿no? Voy a poner 2 velas negras. Sí. ¿No? Pues eso es tema de maldición, porque el negro siempre se ha vinculado con el tema del luto, con el tema de la muerte, ¿no? Por eso los funerales en Roma eran de color negro, la ropa. Y para concluir, porque ya llevamos un ratillo extra... Yo por mí puedo seguir, así que no tengo problema. Vale, pues precisamente quería profundizar un poquito en esto, porque me parece que hay una serie de elementos que son fascinantes porque todavía desde entonces persisten a día de hoy y de alguna manera, sin que la gente se dé cuenta, tenemos metidos dentro de nuestro día a día, tenemos asimilados por completo elementos que la mayor parte de las veces ni siquiera le damos muchas vueltas a por qué los hacemos o por qué tenemos ciertas costumbres, pero sin embargo, a nada que escarbas te das cuenta de que los orígenes, las raíces son muy profundas y están precisamente en los tiempos de los que estamos hablando y en las tradiciones de las que estamos hablando. Bueno, la cuestión es que hoy muchas de las tradiciones actuales han pasado, por suerte o por desgracia, depende del momento y de las personas que lo vean así, por un filtro cristiano católico. Y claro, cuando nos encontramos, por ejemplo, costumbres, ¿no? Sobre todo en las zonas costeras, ¿no? Por poner un caso, la Virgen del Carmen, que no tiene... te preguntas, ¿de dónde vendrá, ¿no? Esta tradición, ¿no? De llevarla en procesión hacia la playa o hacia el puerto, subirla sobre una barca y pasearla por el mar o por el puerto cercano y luego volverla otra vez a la orilla del puerto y poder llevarla a la iglesia o a la ermita o al santuario donde esté, ¿no? Bueno, hay una vinculación, hay un salto temporal en este caso también, pero nos lo encontramos con la misma similitud, muy parecida con la diosa Isis, y sobre todo con el Navigum Isiris, que esto quiere decir que es precisamente, se lleva a Isis en andas, digamos en una procesión, también se le empieza a decir lo guapa que es, y empieza a decir digamos, alabanzas a la divinidad, y se le lleva a Isis en una barca, en ese Navigium Isiris, y se le pasea por el mar precisamente antes de la temporada, o casi al comenzar la temporada, de faenar, ¿no? De la pesca, precisamente para que de su favor, en el mundo romano, en el mundo cristiano, bendiga, ¿no? Las aguas y a los pescadores que acompañan a modo de escolta a esta Isis o a esta Virgen del Carmen, que la acompañan, por ejemplo, en algunos casos por el mar, o que por lo menos están presentes en el mar recibiendo su favor, ¿no? Y esto yo lo he tenido la gente que viva en las zonas costeras. Yo he vivido varios años en Málaga, a primera línea de playa, y veía precisamente a la Virgen del Carmen ser paseada por la playa y navegando por el mar, ¿no? Y en ese momento no me di cuenta, pero luego, precisamente conociendo esta tradición romana, dije, uy, pues aquí hay mucha similitud, ¿no? Y son cosas que leyendo conocemos muchas cosas, ¿no? O, por ejemplo, tradiciones como San Pancracio, ¿no? Por ejemplo, nos los encontramos con que tiene las mismas funciones que un Mercurio. Porque un Mercurio es un dios de los comerciantes, del dinero, del pan, del trabajo, pero es que San Pancracio es prácticamente lo mismo. Y entonces
lo único que va cambiando son los nombres, se cristianizan, por así decirlo. Pero en una religión politeísta, como era la romana, al cambio a una religión monoteísta, como es la cristiana, aparentemente, porque, claro, se tiene un Dios, pero luego tenemos vírgenes y santos, todos los que quieras, ¿no? Y qué curioso que en muchos casos, no todos, representan las funciones similares a divinidades tanto romanas como prerromanas en los lugares, sobre todo aquí en España. Uh-huh. Entonces, claro, costumbres, ¿no?, de prerromanas, romanas, perduran incluso a día de hoy, pero con otros nombres. Y es curioso, y invito a todo el mundo a conocer y sobre todo a hibanar cereza con cereza, a viajar al pasado conociendo estas costumbres religiosas, que no se queden solo en lo que se ve, de la Virgen, del santo Dios o lo que sea, y que conozcan ese pasado, ese hilo conductor que ha llevado a que el día de hoy haya procesiones por las calles de Sevilla, de Málaga, de Andalucía en general, sobre todo, y gran parte de España, pero las más conocidas, ¿no?, son las de Andalucía, y que tienen un sustrato, un pozo romano y prerromano muy importante, y por supuesto con una gran influencia del mundo oriental. Entonces, eso es bueno conocerlo, es bueno leerlo. Invito a todo el mundo a que lo pueda saber y conocer, porque de ese modo sabremos que lo que está la gente adorando hoy no es algo nuevo, no es algo de hace 2 siglos, sino que ya viene de hace milenios, con otro nombre, con otro origen y con las mismas funciones que realmente hoy se tienen. Lo que pasa es que es verdad que en la época moderna, sobre todo en el siglo XVII, XVIII y XIX, pero sobre todo XVII y XVIII, se reconfiguran muchísimas de estas imágenes e idolatrías, etcétera, etcétera, y estatuarias, digamos, de los vírgenes, de los santos y la vestimenta, ¿no? Pero es importante ver cómo hay contradicciones también en estas procesiones, y luego la curiosidad, ¿no?, que como anécdota es que, por ejemplo, la Virgen del Carmen o cualquier virgen así importante, o María Magdalena o la Santa Virgen o lo que sea, hay una cosa, ¿no?, que se hace hoy mucho, o el Cristo de Medinaceli o lo que sea, que es llevar a los bebés en alto para que toquen el altar. La gente se pelea y llora, y hay peleas, precisamente, con todo el respeto hablo, de tocar la procesión, el anda con el santo, el manto de la Virgen, del santo, etcétera. Bueno, es que no hemos cambiado. Es que hace 2000 años nos cuenta Apuleyo, en su Metamorfosis, en el Asno de Oro, cómo un león casi se come a un niño porque la madre lo alzó para que tocara el anda de Cibeles, donde llevaban el carro de Cibeles, precisamente, y casi un león se lo arranca. Entonces, nos está diciendo esto Apuleyo, y hoy en día, 2000 años después, precisamente se hace lo mismo. Y bueno, y esto era así, en resumidas cuentas, lo que decía de esta última pregunta, ¿no? Pues una reflexión magnífica, preciosa, y sobre todo, bueno, una invitación para que la gente se anime a descubrir, a investigar en el pasado, a buscar las respuestas, las raíces al presente, que siempre está en el pasado, ¿no? Nos quedamos con esa invitación a que la gente siga descubriendo la historia. Marco, ¿dónde podemos encontrarte? Nos hablabas antes de tu tesis, no sé si la tienes publicada, bueno, estará publicada en algún sitio accesible por internet. Sí, la tesis la pueden encontrar a través de Google, poniendo mi nombre, Marco Almanza Fernández, o el delito religioso en el sacrificio romano, que es como se titula mi tesis, aunque es verdad que la que está por ahí presentada es una versión anterior,
hay una versión posterior que va a salir, a ver si el próximo año, publicada oficialmente en libro, en formato papel o digital, corregida y ampliada, y que bueno, estoy trabajando en ello además para eso, ¿no? Pero vamos, la base la podemos encontrar en el delito religioso en el sacrificio romano de la Universidad Complutense de Madrid. ¿El delito religioso? Y el delito religioso en el sacrificio romano. Entonces, claro, por ahí se explican todas las faltas y los delitos religiosos dentro de lo que es el sacrificio, nada más, ¿eh? Y es algo que, bueno, es una tesis doctoral que es novedosa, porque los autores, en este sentido, han tratado este tema 2-4 páginas, como mucho, y bueno, yo lo trato en una tesis doctoral de casi 300 páginas. Fantástico, pues no sabemos cómo ejemplar tan pronto como salga publicada, desde luego. Bueno, a ver cuando sale. Primero tengo que encontrar la editorial, pero lo importante es terminar y si no, por autopublicación, que ahí también se puede hacer. Y por supuesto, las redes sociales de tanto personales, ¿no? Facebook y tal, y las de la Asociación Cultural y de Recreación Histórica Morros Religiosos, a los que hacemos pues varias recreaciones tanto en Madrid como en el resto de España, y de hecho el próximo año nos vamos a Roma, ¿no? Y a Francia. Entonces, bueno, pues ahí estamos, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en la página web y el blog. Así que, como siempre decimos, somos romanos, pero estamos actualizados al siglo XXI. Y el correo electrónico. Y yo invito a todo el mundo a que os busque por las redes y asista a vuestras recreaciones, porque son maravillosas. Eventos. Pues nada, y por otro lado, darte de nuevo las gracias, Alejandro, por esta invitación. Quedo a tu disposición y a la que quiera del público que lo vea, a cualquier invitación de otra sesión de charla, una segunda parte si quieres, o terceras también, no pasa nada. Te recojo el guante en público, ya te lo digo. yo encantado. Y bueno, darte las gracias por esta gracias, soy yo el agradecido. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y gracias por este momento que bueno, estoy mirando el reloj y es que no me creo que haya pasado tanto tiempo, porque me parece que acabamos de empezar. Y lo has hecho, bueno, era como decíamos antes el primer episodio, el primer número, una prueba piloto casi, poco menos, y la verdad es que lo has hecho súper cómodo, agradecido, he disfrutado escuchándote y lo has hecho muy fácil, o sea que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, muchísimas gracias. Y nada, un saludo y muchas gracias también a todos los que nos han seguido en directo. Y nada, seguiremos hablando de historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Valete bene.